Roma Muñoz. Rojas. Pizarro. Maximiliano Pizarro. Rivera. Samira. Seitelis. Peña. Castro. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Ya casi buenas tardes, ¿verdad? Porque ya van a ser la 1, o sea, las 12, perdón, son las 12 ya. Uno se pierde ya en el tiempo. Entonces, ya les queda, esta es la última ronda que tienen ustedes. Ponce, déjenme ver, Ponce. No me acuerdo cuál Ponce. Ah, Tomás. Que a veces yo le adjudico la presencia, como hay dos, tengo que ver quién es. Francesca Santibáñez. Espero que estén bien, que hayan estudiado para la prueba que tienen. Andrés Vega. Andrés. A ver, un momento. Andrés Vega. Ah, Sebastián, sí. Dije, no tengo ningún Andrés Vega. Isidora Cáceres. Tengo que tener atención acá. Cuello. Catalina Mateluna. Antonia Guzmán. Nelson Román. Garay. Paredes. Agustina, ¿verdad? Agustina Paredes. Torres. Joaquín. Matilda Paredes. Campos. Muy buena asistencia. Así me gustaría que todos hicieran las tareas también. Todavía hay alumnos que no hacen las tareas. La mayoría las está haciendo, sí. Eso tengo que reconocer que han aumentado bastante, pero todavía no todos. Deberían ser todos los que hacen las tareas. Porque recuerden que es una evaluación también que va a tener al final, o sea, una ponderación. Profesora, Uh-huh. no llegó a pasar mi lista. ¿No te alcancé a poner en la lista? No, A ver, déjame ver. Espérate, déjame no creo que terminar van en y paredes. Patricio, sí.
Cisterna, porque no te nombré. Pero ya vamos a ver ya, porque todavía tengo varios alumnos que están ingresando. Entonces, veo de inmediato el tema que me dices, Barrera. No puedo creer lo que vamos a tener. Estamos casi en la asistencia completa. Sería un día para recordarlo en la historia, ¿verdad? Porque no lo hemos logrado, hace tiempo que no logramos la asistencia completa. Paredes, Agustina Paredes. Ahí está. Agustina Paredes y Matilda Paredes. Ignacia Uribe. También se habían ingresado ya Quintanil, Franco Quintanil. Ahí me falta Franco. No, ahí se detuvo. Entonces tenemos por el momento 3 personas ausentes. 4. 5. Voy a nombrar a las personas que tengo ausentes ya para que, por si nombro a alguien, que me digan ustedes que sí está y yo no la haya notado. A ver, tenemos 32 alumnos. No tengo uno de más, parece que anoté. Benjamín Cisterna está ausente. Agustina Montesino. Esteban Ponce. Emma Saavedra y Christopher Urrutia. Serían los alumnos que tengo ausentes. Pero tengo un alumno... no, está bien. Tengo 33 y recién lo reconoció. Sí, ¿verdad? De los que nombré, se supone que ellos están ausentes. Si estuviera presente me lo habría dicho de inmediato. Y con eso mi lista también apunta que tengo 33 alumnos presentes. Lo cual es en proporción a lo que ha ido aumentando en un alumno o 2 alumnos. Hay 2 alumnos más o menos, 3 alumnos que están asistiendo más regularmente también a las clases, lo cual también es un mérito de reconocer, ¿verdad? Porque están mejorando la asistencia y eso es demandante, ¿ya? Es importante que primero los problemas se hayan ido solucionando con la conectividad, problemas de conectividad, problemas de computador. Yo sé que a veces tienen que compartir el computador con alguien más de la familia, entonces hay varios factores que a veces influyen, pero ha ido a mejorar. Eso, tengo que recordarles que hoy día ustedes tienen la prueba a las 4 de la tarde, ¿ya? Y de la misma manera como tienen presencia ahora, espero que todos la respondan, que estén bien preparados para la prueba, porque, ¿cómo se llama? Ustedes las han ido, todo el contenido lo han ido trabajando paso a paso en las tareas del IRMI, y eso les ha ido manteniéndose, digamos, en la forma con respecto al contenido. Eso sería entonces, recordarles a ustedes que la prueba es hoy día a las 4 de la tarde, que estén listos, dura 1 hora la prueba, por lo tanto sean puntuales, porque si llegan más tarde van a tener menos minutos para responder. Joaquín Torres, déjenme ver porque me parece que ya había entrado ya, le debe caer el sistema también. Entonces, sean puntuales para iniciar la prueba y no dejar auto de ingreso porque les puede jugar en contra en tiempo, ¿ya? De responder. ¿Preguntas? Porque si no, yo tengo muchas para hacerles a ustedes. Voy a ver acá mi cuestionario, el que tengo acá por curso, y mi calendario de preguntas.
Bien. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Alguna instancia que necesiten ustedes? No. No, bien. Bien, voy a hacerle, recuerden ustedes de que clase a clase yo les voy a hacer preguntas al azar. Me interesan las preguntas de inicio porque el resumen de la clase anterior la hacen ustedes. Si alcanzamos, a veces no alcanzamos nosotros a clarificar las preguntas al final de la clase, ¿ya? Entonces yo les voy a pedir siempre que esas preguntas ustedes las dejen guardadas, las anoten. Diga, la profe no me alcanzó a contestar tal cosa, entonces lo primero que tienen que hacer al inicio de la clase es preguntar lo que no les quedó claro en la clase anterior, para que podamos retomar también el reforzamiento. Ahora, en las preguntas que yo voy a hacer puntual, las personas que contesten, yo les voy anotando acá para que tengan sus décimas acumuladas, ¿ya? Una alcancía. Y dónde las vamos y cuándo las vamos a utilizar, eso lo vamos a ver. De momento no sé qué tanto acceso tengo para modificar una nota, ¿no? Por LIRMI, pero puede que en los trabajos sí. Entonces ahí se irían las décimas donde yo pueda organizarla, ¿ya? Por lo tanto es un tema que va a quedar guardado ahí, pero yo lo tengo. Yo voy a hacer en ese momento su caja fuerte para guardarle sus décimas. Por lo tanto, vienen las preguntas de la clase anterior acerca de que, ¿cuál era el tema que nosotros trabajamos la semana pasada? La menstruación. La Menstruación. menstruación, ¿verdad? Muy bien, Francisca. Entonces nosotros hablamos de la Francesca, perdón, amiga. Francesca, dime. Entonces nosotros hablamos de la menstruación. Muy bien, lo dijiste muy bien porque dijiste la palabra exacta, ¿ya? De la menstruación. Nosotros sabemos que la menstruación ocurre en un ciclo, está dentro de un ciclo de la menstruación, ¿ya? ¿Qué órgano, fíjense la pregunta, qué órgano participan en este ciclo menstrual? El ovario. ¿Ya? ¿Qué me contestó de nuevo, Francesca? Sí. Bien. Ahora vamos a dejar a Francesca un ratito que descanse, porque la idea es que todos participen y tengan la opción de aumentar. ¿Qué otro órgano? Ya lo nombró Francesca uno, ¿verdad? Que sería el ovario. ¿Qué otro órgano más participa en este ciclo menstrual? Yo no sé, profe. El endometrio. Veamos. Samira, tú dijiste, o Ana Belén, ¿quién fue la que me dijo el otro? Ana Belén. Fue la Ana. Ana Belén. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el otro órgano? Óvulo. El útero. Yo voy a anotar las palabras porque hay palabras que no están relacionadas con la pregunta, ¿ya? Fíjense, por eso les digo yo, la profe les va a insistir en los términos. Vuelvo a repetir, ¿qué otro órgano participa en el ciclo menstrual? El ovario, correcto, ese es uno, pero hay otro más. Todavía no lo dicen correctamente, por eso ya voy a referirme a los errores que mencionaron por ahí, que eso no significa que no esté integrada en sus décimas, ¿ya? El útero. Muy bien. Pero, profe, yo lo dije. Ah, perdón. No sé, sí, ahí tienen que ustedes autocorregirse también, porque si lo hubiesen dicho yo me habría detenido,
Por ahí mencionaron el endometrio. Yo vuelvo a repetirle, el endometrio no es el órgano. El órgano es el útero. Y el útero tiene paredes internas que se llama endometrio. ¿Que juega un rol importante en el ciclo menstrual? Por supuesto que sí. Pero si ya la profe preguntó órgano, tengo que hablar de todo el útero. Si la profe pregunta cuál es la estructura fundamental que participa en el ciclo uterino, ahí me tienen que nombrar al endometrio. ¿Ya? ¿Por qué les insisto en esto? Porque las preguntas ustedes a veces entendieron todo el concepto, pero tienen que ir manejando términos que son exclusivos de ese lenguaje, porque las preguntas se van a basar siempre en eso. Entonces puede que yo haya comprendido todo, pero en la pregunta me pude haber equivocado porque los conceptos todavía no los manejo. Entonces esas es las pruebas, se van a basar siempre en eso. ¿Ya? Entonces, muy bien. Tenemos entonces, repito, estuvimos hablando del ciclo menstrual, y en el ciclo menstrual, como la palabra lo dice, aquí involucran dos otros elementos que también pasan a ser un ciclo. Primero, los órganos que forman parte de este ciclo es el ovario y el útero. Y aquí van a integrarse el ciclo ovárico y el ciclo uterino dentro del ciclo menstrual. Entonces, si a ustedes le hacen un mapa conceptual, ¿cuál es la palabra principal que tienen que anotar arriba? Sería el ciclo menstrual. Y el ciclo menstrual se divide en ciclo ovárico, ciclo uterino. ¿Ya? ¿Van bien ahí? Porque lo tienen que ir tomando nota para reforzar, porque todo vamos bien hasta ahora. Otra pregunta de la clase anterior. Tenemos también dentro de este ciclo, tanto ovárico como el ciclo uterino, ¿recuerdan ustedes que habían algunas hormonas que participaban en ella? Puntual. Hay 4 hormonas que participan. ¿Cómo se llaman estas hormonas? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llaman las hormonas que participan en este proceso o en este ciclo menstrual? Ya sea en el ovario o en el útero. ¿Cómo se llaman estas hormonas? Yo me recuerdo que al final de la clase pasada algunos lo mencionaron, así es que no, incluso fueron un varón que lo mencionó. Cerró la clase nombrando a las hormonas. ¿Cómo se llaman estas hormonas? No le tengan miedo, si se equivocan no importa, lo van a mejorar y no se van a olvidar. ¿Ya? Folículo. Una se llama hormona, pero ahí te falta algo. Hormona, FSH. exacto. FSH, escríbanlo, significa hormona folículo estimulante. Y la Esa LH. es. Y la otra hormona, no te adelantes, espérate, cuando esté corrigiendo algo o agregando algo, no te adelantes para que los que están escribiendo recién no se vayan a confundir. La FSH, estoy repitiendo ya, la FSH estimulante, esa S viene de estímulo, pero está escrita en inglés, por eso parte con S, ¿ya? Hormona folículo estimulante. Muy bien. Y la otra que nombraron ustedes, la LH, significa hormona luteinizante. Muy bien. Ahí llevamos 2 hormonas. Nos faltan 2 más. Pero ahora díganme los nombres. ¿Quiénes fueron los que participaron? ¿Quiénes me dijeron los nombres? De las hormonas también. Sí, personas llevan décimas.
¿Quién fue? Que no en mi registro acá con... Es mejor cuando levantan la mano o aparece. ¿Quién fue? Que respondió hormona folículo estimulante o hormona luteinizante. No pueden mandar chat porque yo no recibo nada de chat, ¿ya? Tienen que abrir el micrófono y contestar. La Fran a lo mejor parece que puso el dedito para arriba y el aplauso. ¿Quién fue? Ah, no lo vi yo. ¿Dónde La Francesca estaba? A ver. Ibáñez. La Francesca nuevo y tú, Samira. No, yo no, sí, yo no sé. ¿Qué voy a decir? La Ana parece, profe. La Ana Belén. No. Ah, no, entonces no ¿Quién sé. entonces? No, la Ana Belén fue anterior, pero con respecto a la hormona, es que hay otra persona, aparte de Francesca, que me dijo el nombre de otra hormona. Fueron 2 personas que participaron ahí. Bueno, si no, alguno de ustedes va anotando y después cuando lleguemos a un censo, va a ser como mi asistente y me va a decir, profe, tal día. Yo también anoté que fue tal persona que participó, ¿de acuerdo? Así me ayudan a mí también, para que lo hagamos más dinámico. Bien, entonces tenemos 2, pero nos faltan 2 más. ¿Cómo se llaman las otras hormonas que participan en este ciclo complejo? Que tenemos que reforzar varias cositas. ¿No se acuerdan? ¿Ninguno se acuerda? Anótenlo por ahí, no lo pueden ¿Progesterona? dar. Las otras 2 participan. Y la otra son los estrógenos. ¿Ya? Entonces hay 4 hormonas que están por ahí circulando en todo nuestro proceso del ciclo menstrual. ¿Lo anotaron? No lo vayan a olvidar porque a lo mejor va a ser pregunta y prueba para la próxima prueba, obviamente. Para esta no, porque no entra el ciclo menstrual en la prueba. ¿Ya? Lo están anotando. Pero tienen que anotar todo lo que yo les digo para que no lo olviden. ¿Está claro hasta ahí? Bien, entonces, ¿qué otra cosa más vimos nosotros la semana pasada? ¿Cómo calcular ¿Se los días de acuerdan o no? menstruación? Muy bien, nosotros calculamos cómo o revisamos en un calendario cómo se calcula el ciclo menstrual de una persona, ¿ya? El ciclo menstrual, porque ya tengo que hablar cuál es el número, el ciclo de, cuando uno habla del ciclo menstrual de una persona, está hablando numéricamente el promedio, cuánto dura cada vez que le va a volver a comenzar con la menstruación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el ciclo? ¿Cuál es el ciclo de la menstruación de una persona determinada? Uno va a decir un número, va a decir 28 días, 30 días, 25 días, 32 días, depende, ¿verdad? Porque eso es relativo. Se dice que el más o menos, el promedio, ya escuchen bien la palabra promedio, no es matemático, porque por ahí una alumna del otro curso me dice, dura 28 días. No, 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 no. Eso es hipotético, eso es, se dice que a lo mejor el promedio del ciclo menstrual en la mujer debería ser 28 días. Pero no es matemático, ¿ya? No significa que todas las mujeres entramos en los 28 días. Puede que algunas nos salgamos y otras seamos más o menos. ¿De acuerdo? Bien, entonces hablamos justamente del calendario y hablamos del ciclo. Entonces nos vamos a ir directamente a esa situación. Vamos a ver ahora. Cambiar de diapositiva para que ustedes vean acá dónde estábamos nosotros acá en este calendario. Entonces, respecto al calendario, también me pueden contestar, ¿verdad? Es decir, ¿qué significaba en este caso el número 9? ¿Qué va a ocurrir el 9?
¿te va a llegar la regla? Claro, va a llegar la regla, va a llegar la menstruación, va a comenzar el sangrado en la mujer, ¿ya? Porque si nosotros hablamos de regla, nosotros sabemos que tenemos que referirnos a esto, ¿verdad? Y estamos hablando bien. Esto es una regla. Ahora uno, ¿por qué le llama así regla? Le llama porque tiene un tiempo determinado, tal vez dura, y uno trata de medirlo. Pero estamos hablando bien, no, es el primer día de mi menstruación, podríamos decir, ¿sí? Pero ¿qué significa eso también? Que es el primer día de sangrado en la mujer, ¿ya? Vamos a ver también qué es lo que sangra, porque ustedes también tienen que preguntarse qué es lo que sangro. ¡Ah! Se me cortó una vena, me voy a desangrar. No, 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 no. Yo les dije que son tejidos que ya no se necesitan. Forma parte del endometrio. Ahí sí, son restos del endometrio que se liberan. Y se liberan justo y junto con el ovocito que no fue fecundado. Entonces, ¿eso cuándo comienza? Este día. ¿Y por qué puede el número 9, 10, 11, 12, 13? ¿Qué significa el resto de los días? Lo que va a durar. Exacto, que va a durar ese sangrado, ¿verdad? Ese sangrado, entonces todos estos días son, decimos nosotros, son mis días en que yo tengo la menstruación. Uno dice, ¿cuánto dura tu periodo menstrual? Uno a veces se refiere a cuántos días normalmente le dura. Hay personas, estamos hablando de mujeres, ¿verdad?, que le pueden durar 3 días. Hay personas que le pueden durar 5 días. Hay personas que le puede durar una semana completa. Y algunos se van a pasar de esa semana. Entonces, el periodo menstrual, no el ciclo menstrual, no confundir, el periodo menstrual va a ser de 3, de 4 días, etcétera, o de 5, o de 7 días. ¿Ya? Ahí estoy hablando del momento que me empezó a llegar a mí el primer signo sanguíneo, ¿verdad? Hay restos de sangre ahí, hasta el último día. ¿Estamos claros? Bien. ¿Qué significa el 14? Cuando se la acabó. Claro, nosotros podemos decir el primer día después de la menstruación. También podemos decir así, es el primer día después de la menstruación. Y no estoy diciendo nada incorrecto. Cualquier mujer y cualquier hombre debe comprender ese lenguaje. ¿Ya? Primer día de la regla, último día de la, digamos, regla. ¿Ya? Ustedes ya saben que se refiere a la menstruación. Último día de la menstruación, el día después de la menstruación. Bien. Ahora, ¿cómo se calcula el periodo menstrual? Porque allí estamos hablando del periodo, estamos hablando del ciclo. ¿Cómo se calcula? ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? ¿Por los meses? Varios meses, muy bien, para que yo lo pueda calcular y dar un número, ¿verdad? Porque el resultado va a ser un número. ¿Cuál es el ciclo menstrual de tal persona? Si este y estas son las condiciones. Son preguntas de prueba. Entonces uno tiene que tener, el resultado va a ser un número en este caso. Entonces, se tiene que calcular primero varios meses seguidos. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar un promedio para definir mi ciclo menstrual. Ahí estamos hablando de lo personal, ¿verdad? Para que yo calcule mi ciclo menstrual, tengo que calcularlo varios meses, tal como lo dicen ustedes. ¿Y de dónde parto? ¿Cómo parto? ¿Cómo cuento? ¿Lo recuerdan? ¿O se confundieron? ¿O se olvidaron? Siempre opinen. ¿Por los días cuando le llegó?
Muy bien, es decir, del día 9, ¿verdad? Partimos del día 9 porque ahí fue su primera, supongamos. Y si se olvidó el anterior, lo ignoramos, no lo contamos, no lo contabilizamos porque no lo podemos cuantificar, ¿verdad? Pero este sí, ¿ya? Fue en abril el día 9, ese fue su primer día de regla, su primer día de menstruación. Entonces de aquí parte, muy bien. Parte desde el 9 hasta ¿cuándo? 13. No. Estamos hablando del ciclo. Pues ya estamos hablando de aquí yo tengo que integrar al siguiente mes, y al siguiente mes, y al siguiente mes, y al siguiente mes. Yo voy marcando mi tabla, ¿verdad? Yo tengo acá mi calendario, se lo voy a mostrar aquí, por ejemplo. Tengo mi calendario y voy anotando tal mes, tal día, y le hago una crucecita, como quiero yo trabajar. Y le hago esto, y lo marco. Y después, el siguiente mes, hago lo mismo. Y así, acá tengo 3 meses en esta hoja. Entonces voy haciendo lo mismo. Ya llevo 3, 4, 5, 6, mínimo. Entonces yo marqué, el primer día era este. ¿Hasta cuándo yo voy a decir, voy a detenerme para sacar la cuenta que ese es mi primer mes? Ya no le voy a poner abril, mayo, no. Primero voy a hablar del primero, segundo, tercer, cuarto mes, porque puede ser cualquier mes del año, ¿verdad? Puede partir en cualquier mes del año. Entonces por eso se le llama mi primer mes. Entonces, ¿cómo se calcula? Desde la primera menstruación del primer mes, ¿hasta cuándo? Para calcular el primer mes. No puede ser hasta el día 13, porque ahí estaría calculando solamente mi fecha de menstruación, ¿ya? Y eso significa el sangrado que va a eliminar mi organismo a través de la vagina. Cuidado con eso también, porque hay personas que se confunden. No sale por donde sale el pipí, ¿no? Porque es el meato urinario, por ahí sale la orina, no, ¿ya? La menstruación sale por la vagina en las mujeres. Entonces, vuelvo de nuevo a repetir la pregunta. Estoy segura que lo saben, pero díganlo para que yo no siga, ¿cómo se llama?, atrasando la respuesta. Se contabiliza desde el primer día de la menstruación de un mes, ¿hasta cuándo? Los varones están callados. Tampoco lo aprendieron a calcular. Tengo varios varones en la clase. También tienen todo el derecho de opinar y aportar. ¿Hasta cuándo? Calculo yo el primer mes. ¿Lo olvidaron? ¿Están confundidos? No, no. La respuesta correcta es hasta el primer día de la siguiente regla o de la siguiente menstruación. Ese es mi primer ciclo. ¿Ya? Entonces, yo digo, por ejemplo, después de abril viene mayo, dijimos, ¿verdad? Abril, mayo, y prolonguémonos hasta septiembre, por ejemplo. Entonces sacan un papel ustedes y por favor háganlo. Vamos a tener abril, yo creo que no tengo acá, voy a mirar si es que tengo acceso a compartir pizarra, porque no siempre tengo acceso, no tengo acceso a compartir pizarra, ¿se fijan? Entonces eso es porque está en la programación. Entonces tengo que revisar eso más adelante, pero veamos acá, por ejemplo. Yo tengo abril, mayo, junio, julio. Anoten ustedes, por favor, porque lo que estoy haciendo yo lo tienen que hacer ustedes. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Dejémoslo hasta agosto mejor. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 meses. Pero en realidad yo voy a calcular en el fondo el ciclo de 4. 1, 2,
3 y 4. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? A ver, Isidora, muéstreme lo que está haciendo. Isidora, yo puedo ver acá una fotografía tuya, pero muéstrame lo que está haciendo. Yo te puedo abrir acá el, ¿cómo se llama? El micrófono, pero tú también puedes abrir la cámara y mostrarme en el cuaderno. Bien, vamos a ver entonces acá para ver quiénes son los que participan. Isidora, me refiero que no contestan porque no sé si no está presente Isidora. Si tiene problema, le tiene que mandar algún mensaje a su compañero para que me lo comuniquen, ¿de acuerdo? Bien, tenemos entonces, el primer día de la menstruación de abril fue el 9. En mayo, supongamos que a la persona, ¿se acuerdan que le habíamos puesto un nombre? A Juanita, creo que fue. En mayo no le llegó el 9, le llegó el 11 de mayo. ¿De acuerdo? Anótenlo. Del 9, yo tengo acá el 9, el siguiente mes fue el 11. ¿Qué mes viene después de mayo? ¿Junio? Junio. Junio. Dígame cualquier número que le llegó, por supuesto no tan extremo, ¿verdad? Pero entre estos números, ¿qué número le pudo haber llegado? El 13, correcto. Colocamos entonces en junio, a Juanita le llegó el 13. Veamos en julio. ¿Cuándo le llegó a Juanita la regla? O la ¿El menstruación. 15? El 15, muy bien, vamos a anotar acá el 15. ¿Y agosto? 17. El 17, wow, aquí sí que se fue muy lejos. Ya, tenemos entonces, ustedes tienen un calendario, ¿verdad? Ya, y si no lo buscan en la pantalla que tienen ahí en el computador de ustedes, miran por ahí un calendario, abran un calendario X, no importa del año que sea, y empiezan a contar. Entonces, ¿cómo van a contar el primer ciclo del primer mes? Dijimos que ya cuando hablamos del primer mes, no le ponemos apellido, si es abril, mayo, no, porque estamos sacando el ciclo del mes, ¿ya? Entonces, dijimos que se saca del primero día 9. que le llega la menstruación hasta el día 11 del siguiente mes. ¿Cuántos días hay hasta ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31. 32. 32. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya? Porque después lo hacen ustedes el resto. Tenemos 1, tal como lo contaron, ya yo lo vi así, pero como no tiene el cursor, yo voy a hacer lo que se supone que contaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. ¿Ya? O sea, digámosle 32, 33. Y 32 más menos 1, ¿por qué podría ser así? Porque no sabemos si el otro mes tiene 30 o 31 días, ¿recuerdan? Entonces, esa variante de más menos un día, ¿podría haber un error? Sí. Yo tengo que tener el calendario exacto o alguien me lo tiene que dar exacto para que yo cuente con exactitud. Muy bien, entonces, mi primer mes de mi ciclo menstrual dura 33 días o 32 días. Bien, váyanse al siguiente mes porque dijeron que no fue, tendría que ser del 11, que es mi primer día del segundo mes,
¿Hasta cuándo? Dijimos, era el 13 del siguiente mes. ¿Ya? Entonces, háganlo ustedes y díganme cuántos días son esos. Yo lo voy a hacer por mi 32. cuenta. Ah, igual 22 o 32. 32, correcto. Bien, tenemos ahora. Después, el siguiente mes, recuerden que el mes no tiene apellido en este momento. No importa que sea junio o julio, estamos hablando del siguiente mes de mi ciclo. ¿Cuánto es? Sería desde el 13 hasta el 15, me dijeron. 32. ¿Otra vez? ¿Cuántos 32. días son? Muy bien, 32. Y ahora se extendió más, ¿verdad? Porque me dijeron que del 15 tengo que contarlo hasta el 17. 2 días más, se fue 32. moviendo. 32, muy bien. Entonces, si yo saco un promedio, recién voy a hablar de cuál es mi ciclo menstrual. Pero estamos hablando que yo tengo que llevar esta contabilidad en 6 meses, en un año, y mejor todavía un año. Porque en un año yo le puedo decir a cualquier persona, primero a mí misma, recuerden siempre eso, primero me digo a mí misma, a ver, ¿cuál es mi C? 32 días, porque lo fui calculando desde el primer mes o del segundo, no importa, pero ustedes ya saben que no importa que partí yo en enero porque así comienza el año, no. Yo estoy hablando que lo calculé en 12 meses. ¿Cuándo partí? No importa, ¿ya? Pero yo lo calculé en un periodo de un año, así se dice. Entonces, yo tengo acá 33, fue mi primer ciclo de mi primer mes. El segundo ciclo me duró 32. El tercero, ustedes dijeron 30 también. Y el cuarto 32. también Muchas era 32. 30. Exacto. Entonces yo después tengo varios 32, pero no, tengo que tener en total 4 valores nada más. Entonces tengo 33, 32, 32, 32. Estos 4 números, aunque se vean grandes, yo los sumo. Y hago una suma, así de simple. Entonces yo digo, tengo 2, 4, 6, 9, ¿verdad? 3 por 4, 12, tengo 129. Y eso lo divido Por los meses. por cuántas veces que yo, por 4 justamente, porque fue en un lapso de 4 meses que yo calculé estos números. Tengo 4 valores. Entonces lo divido por 4. ¿Y cuál va a ser el resultado? Va a 32. ser 32 y tal vez con algo, ¿verdad? Porque hay un 33 por ahí, probablemente me aparezca 32, algo. Entonces, en un periodo de meses, no, yo sé por qué me va a dar a mí. Mi ciclo menstrual es de 32 días, algo, ¿verdad? Entonces, así se calcula el ciclo menstrual de la persona. Parte del día 1 en que le llegó la menstruación y termina hasta el día 1 de la siguiente. Ese es 1. Cuento los días, los números. Numéricamente cuento de día a día. Ese es el primero, después el segundo mes y así sucesivamente. Entonces, esta cuenta ustedes la llevan por el periodo de un año mínimo. Les dije yo mínimo. Y ojalá en un periodo de 3, 4, 5, y a lo mejor uno lo hace toda la vida hasta que le llegue la menopausia. ¿Por qué? Porque más adelante ustedes van a empezar a utilizar a lo mejor métodos anticonceptivos. Con mayor razón tienen que llevar un calendario personal en el cual ustedes van a decir, bueno, ¿en qué estado de mi ciclo estoy? Vámonos a la teoría. Vámonos a la teoría. El ciclo menstrual, ya dijimos, que comprende tanto el ciclo ovárico como el ciclo uterino. ¿Quiénes juegan acá un rol importante? Las hormonas. En el ciclo menstrual de la mujer hay 4 hormonas que son clave. La hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Entonces, sabemos que la hormona folículo estimulante, la palabra lo dice, por eso lo digo lento, folículo,
¿Dónde actúa principalmente? En la maduración del folículo. ¿Y eso qué significa maduración, crecimiento del folículo? Que hay una maduración del óvulo. Es importante eso. Dime. ¿Qué era LH? O sea, el nombre completo. Exacto, y la LH significa hormona luteinizante. Viene de acá, del lúteo, luteinizante, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a actuar con mayor intensidad o con mayor grado esta hormona? En el momento después o durante la ovulación, porque aquí es clave. Aquí en este mismo instante el organismo se prepara para una posible fecundación. ¿Por qué? Porque ya el ovocito se liberó. ¿A dónde se libera el ovocito? Está en el útero. ¿A dónde se va a liberar? Es decir, ¿quién lo va a recoger? ¿Qué órgano? Anatomía, tienen que recordar la anatomía humana. ¿Qué órgano la tiene que recoger, recepcionar, recibir al óvulo maduro? Vamos, 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 si lo saben. ¿El útero? No, pues no se puede saltar tanto. Aquí, el ovario, ¿quién lo recepciona? Las trompas de falopio. Fíjate que el útero está al otro lado. Acuérdate que yo les dije que entre el ovario y el útero no hay ninguna conexión directa. Estos son tejidos que los conectan nada más, o sea, es decir, los sostiene. Es decir, son como un puente, pero este puente no hay algo hueco por dentro que se pueda comunicar este órgano con este órgano. No, no hay comunicación. La única comunicación que tiene el ovario indirectamente es con las trompas de falopio. Entonces, cuando se libera el ovocito, el óvulo maduro, cuando se libera, ¿quién lo recepciona, lo recoge? El oviducto o las trompas de falopio. Y de aquí este ovocito empieza a viajar. ¿Hacia dónde? Tiene que viajar por toda la cavidad que le compete, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad de esta célula? Ser fecundado. ¿Por quién? Por el espermatozoide. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Solo cuando la mujer tiene relación sexual con un varón, ¿verdad? Y el varón ha eyaculado suficiente espermatozoide y los espermatozoides empiezan a viajar, a viajar. ¿Cuál es la finalidad del espermio? Fecundar a un óvulo. Estamos hablando de la finalidad, porque estamos hablando como seres vivos, ¿verdad? Como seres vivos, la finalidad es la reproducción del individuo. Por eso ocurre eso en nuestro ciclo. Ya, pero estamos hablando que en la normalidad en el ser humano, nosotros apenas empezamos a fabricar, digamos así, óvulos, no empezamos a tener hijos de inmediato, no. ¿Verdad? Entonces eso lo planificamos nosotros. Entonces por eso la mayoría de nuestros óvulos empiezan a viajar y no van a haber espermatozoides porque van a haber métodos que lo van a impedir, ¿ya? O simplemente la mujer no tiene relación sexual, por lo tanto no hay ningún espermatozoide factible que lo pueda fecundar, que es lo normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el ovocito? Sigue viajando porque es su ¿cómo se llama? Naturalidad. Tiene que seguir viajando. Cuando llega acá aproximadamente, ya el ovocito está casi muerto. Si no hay fecundación, está casi muerto. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Reconoce que el endometrio ya no necesita seguir creciendo para que por una posible fecundación. Entonces se empieza a liberar todo este tejido que creció. ¿Se acuerdan? Acuérdense la gráfica. Se libera todo este tejido. Y este tejido está muerto. Ya no hay nutrición sanguínea. Entonces se empieza a liberar. ¿Y qué es lo que va a caer en la menstruación? Este tejido muerto, que es nuestro sangrado, más el ovocito muerto. Todo eso se desprende y se cae. Y eso es lo que nos dura a nosotras las mujeres, unos 2 días, 4 días, hasta una semana nos puede durar todo este sangrado. ¿Van bien hasta ahí? Bien. Entonces, empezó a viajar el ovocito.
la posible fecundación del ovocito y seguridad en la implantación, se dice, para que haya un desarrollo de un bebé aquí, ocurre en el primer tercio de las trompas de falopio. Si no hay fecundación acá, es muy poco probable que haya una fecundación a este nivel. Si la hubiera, el útero a lo mejor no está preparado. Si hubiera una fecundación a este nivel, puede haber un aborto espontáneo, natural. ¿Por qué? Porque el ovocito fue fecundado, pero el útero no está preparado para anidar al óvulo. Entonces, sigue viajando. Román, sí, Nelson Román es de acá. Esa es otra parte que tienen que entender. Entonces, mientras el ovocito, todo este trayecto se demora aproximadamente 24 horas. Se liberó el ovocito y se demora como 24 horas en llegar acá. Es decir, casi un día, ¿verdad? Entonces, toda esta instancia se le va a llamar para nosotros como el momento fértil, porque el ovocito está en viaje. ¿En viaje de qué? De encontrarse con un espermio. Y la posibilidad existe hasta acá, más o menos, porque puede haber una mujer que aquí justo ocurrió la fecundación y al término casi, todavía el útero lo reconoció y pudo retenerlo para poder implantarlo y permitir el desarrollo del embrión. Entonces, todo ese momento, toda esa instancia, se le llama periodo fértil, el movimiento en este tiempo. Vámonos a la gráfica. Espero que lo hayan entendido ahí. Vámonos a la gráfica. Yo voy a volver las veces que sea necesario, pero tienen que entender todo este proceso, tanto biológico como técnico, digamos, porque tenemos que hablar un lenguaje que todos comprendamos. Está viajando, ya saben ustedes, aquí se liberó, ¿a dónde? A las trompas de falopio. Se demoró todo este tiempo y supongamos hubo fecundación. ¿Qué es lo que hace el cuerpo lúteo? Sigue produciendo progesterona. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar el tejido acá para que se implante el ovocito fecundado. Bien. No hubo ciclo normal de la mujer. Aquí vamos a hablar del periodo fértil de la mujer. ¿Cuándo es el periodo fértil? Supongamos que estos 32 días, divídanlo ustedes por 2. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es 32 dividido por 2? 16. 16, ¿verdad? Entonces, el ciclo de Juanita, no este, porque este es de un promedio, de una teoría que me dice a mí, la mujer tiene un ciclo menstrual aproximadamente 28 días, ya, esa es la teoría. Pero en la práctica, Juanita tiene un ciclo de 32, es decir, la mitad de 32 es 16. Entonces, la probabilidad de que Juanita ovule, ¿cuál va a ser? ¿14 o 16? 16, porque ese es su ciclo. Entonces, ella probablemente va a ovular el 16. ¿Cuál es el ciclo o los días fértiles de Juanita? Van a ser siempre 2 días, 3 días antes y 3 días después. De una mujer irregular se le aumenta este momento. ¿Qué significa eso? Que en estos días el ovocito pudo haber salido antes, haberse liberado. ¿Se recuerdan acá? ¿Cómo se llama? El folículo pudo haberse roto, como decían algunos, antes, por lo tanto se liberó el ovocito antes, pero también puede haber 2 o 3 días después que le ocurra a Juanita. Entonces, para tener la certeza, ¿cuáles son los días fértiles de ella? Son los días probables en que el ovocito, el óvulo, se va a liberar y puede ser fecundado. ¿Ya? Porque más acá, el ovocito en estos otros días, no, el ovocito con seguridad está muerto, por eso no se consideran días fértiles.
Más antes de aquí tampoco, porque ya sabemos que viene en la curva recién el siguiente ovocito, viene recién madurando en el folículo, ¿verdad? Entonces, probabilidad de que Juanita en estos días quede embarazada, no. ¿Lo comprendieron? Sé que no es fácil, ¿ya? Sé que van a tener muchas preguntas, pero yo quiero que las preguntas las hagan para que las podamos aclarar, como nos quedan 5 minutos, díganme. Mejoraron por lo menos, reconocieron ustedes, me refiero de los errores que tenían. Primero, la diferencia entre un ciclo menstrual, ¿verdad? Ciclo menstrual, a también hablar del periodo menstrual, cuando yo estoy menstruando, no es lo mismo. Cuántos días dura mi menstruación, no es lo mismo mi ciclo menstrual. Esa es una cosa. Recordar, ustedes, en nosotras, las hormonas juegan un rol fundamental, porque sabemos que o en el ovario o en el útero, los niveles cambian porque el proceso que está cambiando biológicamente es otro. ¿Preguntas? ¿Les quedó duda? Porque si no nos alcanza el tiempo... Muy bien, me alegro mucho. Si quedan con inquietudes, recuerden que los alumnos que no vinieron, ustedes le cuentan la película para estudiar. Y ustedes, si no, se la cuentan a la mamá lo que aprendieron hoy día para estudiar. ¿Ya? Todo lo que le cuenten, incluso hasta su mascota, es para estudiar. Entonces, y ahí se van a dar cuenta si aprendieron o no, o si tienen dudas. Entonces esas dudas ustedes las anotan y la próxima clase las volvemos a repasar. ¿Les parece? Bien, entonces ahora los libero porque ustedes van a tener prueba a las 4 de la tarde. Tienen que comer. Por LIRMI, ¿verdad? La evaluación. Sí, por LIRMI. Sí, por LIRMI a las 4 de la tarde ustedes están ahí presentes, ¿ya? Y les va a durar 1 hora, de 4 a 5. Así ¿Y qué que pasa se si no termina la aparece? prueba. Imagínense, tiene que justificar su inasistencia, pues, hija, es una No, ¿qué prueba. pasa si no Usted aparece la evaluación por LIRMI? tiene que aparecer, hija. Si no, usted lo nota, acuérdese que en LIRMI usted tiene por ahí una ayuda. Entonces, inmediatamente Yo la enciende la apreté, campana. profe, y solo tenía 2 cosas y no servía de nada. No entendí nada de lo que dijo. ¿Qué no entendió nada, hija? En la ayuda del IRMI yo la Ah, apreté ya. y aparecieron Ah, 2 qué cosas que no pena. me acuerdo y no entendí nada. No, entonces tiene que esperar la comunicación del chat, se dice, que una persona te responda. ¿Ya? Entonces espera a veces un par de segundos o minutos que la persona te conteste. Le dice, no, necesito que una persona me conteste. Y te va a aparecer el nombre de la persona. ¿Ya? Y si, suponte tú es Francisco, y dice, Francisco, por favor, tengo tal problema y necesito ayuda en tal cosa. ¿Ya? Y ahí espera la respuesta porque no te va a llegar instantánea. Tienes Ay, que pero si me esperar explica otro eso, minuto. es que yo ¿Ya? apreté y no podía escribir, sino que me salían solo como 2 Opciones. alternativas para apretar. Y apreté las 2, Ya. o sea, en distintos momentos y después no, me escribió algo y parecía más como un robot porque escribía lo mismo todas las veces y después eso. Y después no pude escribir nada. Ya, hija, a mí me interesa entonces en esa circunstancia, yo que ti le sacaría una foto, ¿ya? La guardaría, cosa que después lo comentaríamos con el profesor jefe o con la asignatura, en este caso conmigo, entonces yo lo tengo así como referencia y digo, mis alumnos tienen problemas de esta manera, entonces yo hablo con LIRMI o el jefe de UTP, que sería Carmencita, o el profesor jefe para solucionar ese problema, pero normalmente ustedes tienen la opción de interactuar con una persona, y por eso le llaman por el chat. ¿Ya? A mí me aparece eso, que yo tengo la opción, no tengo la solución de todas las posibilidades que me dan, y yo digo, no, yo quiero hablar con una persona que me conteste, porque mi problema es puntual. Entonces, esa es la opción que ustedes deberían tener también. ¿Ya? Entonces, esperemos que hoy día no haya problemas. Yo de la prueba anterior no he escuchado ningún problema, entonces crucemos los dedos para que no tengan problemas. Cualquier cosa ustedes anotan, toman cuenta y consideración y dejen grabado, de alguna manera, sáquenle una foto al problema que están teniendo para que lo podamos nosotros después comentar con los profesores y ver cómo se puede solucionar. ¿Ya?
Así que cruzo los dedos para que les vaya muy bien, tranquilo, porque ya han estudiado, ¿ya? Vayan a comer, descansen, relájense un Chao, rato y profe. a las 4 nos vemos. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. Chao, Chao. profe. Chao, Chao, profe. chao.